buscan. 99.9. La dinámica de la radio en imágenes. Ingenio FM 99.9 Radio. Más allá de nuestra potencia. Mi radio ya estaba sonando, su frecuencia sintonicé. Porque estaba contigo buscando y solo aquí la encontré. Contigo el otoño 2020 es lo que esperé. Contigo me la paso bailando y con ella me enredé. La radio más escuchada. Está en otoño sonando. Me paso la radio escuchando. El 2020 a tu lado en la frecuencia que soñé. Y estaba tu radio sonando. ¡Fuimos! Ahora sí, Dieguito, ¿cómo te va? Buen día. La Marilina hace, cuando enganchó primera, ella le da nomás, no hay problema. No, gracias pero está bien, es importante, son las voces locales, son los que tienen hoy la responsabilidad de tratar de llevar la mayor información posible a los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades, son los que están a cargo de los poderes ejecutivos, y así que me parece, además me parece interesante también porque es una buena forma también de ver cómo están trabajando hoy en Sunchales, así que muy interesante, porque además había cosas muy interesantes que estaba agregando. Sí, aporto un pequeño dato de lo que decía recién respecto al tema de la utilización del tapabocas, que nosotros preguntamos mucho ayer cuál era la diferencia entre el barbijo o el tapabocas, porque el decreto lo manifestaba de una forma o no. Como está la posibilidad de que uno lo pueda hacer en su casa, que no tiene que ser necesariamente un barbijo, sino que puede ser con un pañuelo, puede ser con cualquier elemento de tela, inclusive hay gente que ha confeccionado tapabocas con, por ejemplo, ropa de jean y demás, entonces por ahí la idea es que no sea solamente un barbijo quirúrgico, de hecho la idea es que los barbijos quirúrgicos queden a disposición de la gente que los utiliza principalmente en el área de salud, para gente que realmente está contemplada dentro de la utilización del decreto. Y sí decir esto, que como bien decía la Secretaria de Desarrollo Social, es la policía la que toma intervención en primera instancia para labrar el acta contravencional. Esto después se le da corrimiento a la justicia. En el caso, por ejemplo, de Sunchales será un juez de falta, o como pasa en los pueblos más chicos, y aquí en las ciudades más grandes se le da corrimiento también a los jueces correspondientes para que sean ellos después los que tomen la decisión respecto a si hubo una violentación de la reglamentación, y a partir de ahí ver qué grado de sanción puede corresponder. Digo, como para que la gente no lo tome tan como una cosa ligera de que, bueno, salgo sin el tapabocas, el barbijo y no me va a pasar absolutamente nada. No solo interviene la policía, sino que interviene la justicia, que eso es lo que está marcado en el decreto que antes de ayer ya dio a conocer el gobierno de la provincia, y que desde ayer obviamente se lleva y se pone a la práctica en todo el territorio santafesino. Diego, bueno, bien, espero que te haya gustado también el juego de poder interactuar con Marilina y estas que son noticias que son nuestras, Con quien he hablado en más de una oportunidad también desde la radio, quiere decir que nos conocemos, hemos hablado varias veces por cuestiones puntuales de Sunchales. Como siempre te digo, yo en la radio tengo una labor específica que es justamente dedicarme a los temas del interior de la provincia, así que bueno, siempre que hay alguna cuestión vinculada a Sunchales hemos tenido la posibilidad de charlar con ella. Bien, hoy traías un tema en especial. Hay varias cuestiones que me parece que cierran la semana. Ustedes han tocado los dos temas centrales. Obviamente que la cuestión de la pandemia, la cuestión del coronavirus es quizás el tema central hoy en la provincia de Santa Fe. Claramente me parece que, sobre todo porque es un tema que va tomando decisiones en el día a día. No es algo que uno pueda ir planificando de semana a semana, sino que seguramente se lo habrá planteado Marilina a ustedes también, o un funcionario de cualquier lugar. No hay una cuestión que pueda ser programada ni siquiera de semana a semana, sino que esto es día a día, depende de cómo se va dando el contexto de la coyuntura en cada lugar. Va a haber algunas cuestiones seguramente que en los próximos días sí se van a ir planteando desde la provincia al gobierno nacional. Ya hay una particularidad que tiene Santa Fe, más allá de ser el tercer distrito con mayor cantidad de casos, lo cierto es que las víctimas fatales son mucho menores a lo que pasa, por ejemplo, en otras provincias limítrofes, como es el caso del Chaco, por ejemplo, donde ahí sí la cantidad de personas que han fallecido producto de la enfermedad es realmente importante. Esto demuestra
por lo menos en primera instancia, que el tema del aislamiento está sirviendo en la provincia de Santa Fe. Si vos te posicionás, solamente 2 personas fallecidas en una provincia tan grande como la nuestra, uno podría decir que si las cosas no se estarían haciendo bien, quizás estaríamos hablando de situaciones mucho más complejas. A ver, en estos días uno ha visto, por lo menos en Santa Fe, una especie de relajación, como que la gente se lo ha tomado mucho más liviano. Pareciera ser que el hecho de que, bueno, no tenés tantas víctimas fatales, pareciera que nos da la libertad de salir a la calle, hacer cualquier cosa, tratar de todos los días rebuscártela como para ver cómo podés salir. Bueno, uno tiene que seguir insistiendo con esto. Hasta el 26 el aislamiento sigue siendo obligatorio, salvo en las especificaciones ya conocidas en el decreto que firmó la semana pasada el presidente, sumado también a la ratificación que han hecho los gobiernos locales. Lo que sí ha marcado en las últimas horas el gobernador es empezar a ver la flexibilidad en temas puntuales en lo que tiene que ver específicamente con el comercio, sobre todo porque hay una gran preocupación del sector comercial en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Digo, por nombrarte rápidamente, Esperanza, Firmat, la ciudad de Desastre, que me acuerdo por estas horas que son los que hicieron algunos planteos, y quizás lo que va a plantear Omar Perotti en las próximas horas al presidente es la posibilidad de que los comercios puedan empezar a hacer algún tipo de venta online, más o menos similar a lo que se hace, por ejemplo, en las plataformas como Mercado Libre, es decir, que los comerciantes puedan buscar la vuelta como para la venta de ropa, zapatos, después obviamente puntualizar la ingeniería de entrega del producto, pero como para que el sector comercial pueda empezar a tener también a un grado de recuperación. Recordemos que vamos a llegar a un mes de aislamiento y claramente la situación económica se siente. Es cierto que la disyuntiva y la discusión es muy grande en este momento porque uno ve los números en materia de casos y en materia de víctimas fatales y claramente entiende que esto del aislamiento ha servido, que está siendo útil justamente para evitar una propagación más fuerte del virus. Pero por otro lado, también hay una realidad, hay comercios que han tenido que pagar sus servicios, hay quien han tenido que pagar sus alquileres, hay empleados que con justo derecho están reclamando poder recibir el 100% de sus salarios. Bueno, en ese marco se van a ir buscando alternativas como para que por lo menos este sector del comercio pueda ir resolviendo algunas necesidades básicas en lo que tiene que ver con la funcionalidad de recuperar algunos ingresos, ¿no? Diego, bueno, también ustedes cómo lo vivieron esta semana, porque fue también una semana en donde quedaban con qué es lo que se habilita, qué no. Es decir, ahí estamos todavía con las posibilidades y ya pasó toda una semana y todavía no se termina de definir. Bueno, pasa que ahí depende también ha sido muy gráfico, me parece que claro el decreto presidencial, el tema es que ahora cada provincia tiene la potestad o la facultad de empezar a hacer el planteo correspondiente al gobierno nacional como para que el gobierno vaya visualizando. Lo que sí está claro es que en ningún lugar se puede pasar por encima del decreto, como pasó en algunas localidades de la provincia de Santa Fe, que después tuvieron que dar marcha atrás. Había ciudades que habían habilitado con ordenanzas locales la apertura de comercios, la apertura de algunas actividades, por ejemplo, peluquería, por nombrarte uno, que no son los que están todavía contemplados, porque al igual que los bares, al igual que los restaurantes, lugares de grande aglomeración o encuentro de personas todavía no están dentro de los marcos regulatorios y, bueno, rápidamente tuvieron que dar marcha atrás porque había generado un conflicto hasta casi jurídico con la provincia de Santa Fe. Uno supone que o quiere pensar que en los próximos días esto va a ser un poco más claro, que me parece que a medida que vayamos viendo las realidades y las inquietudes que se van planteando desde las distintas provincias, así seguramente cuando lleguemos al 26 ya haya alguna flexibilidad un poco más amplia. El tema es que también la cuestión de la flexibilidad tiene que contemplar la cuestión sanitaria. Uno no puede permitir de un día para el otro que todos salgamos alegremente a las calles como si nada hubiese pasado. Las autoridades sanitarias, no solo del orden nacional, sino de la provincia, y si uno lo habla muy por lo bajo con los referentes de salud de cada municipio o de cada pueblo, sabrá que el mes que viene va a ser un mes complejo, porque va a bajar la temperatura, porque el clima va a ser distinto, porque se espera que el pico de esta pandemia pueda ser a mediados de mayo y quizás el aislamiento implique la extensión del mismo, y seguramente los mayores y los adultos de 65 años, que son el factor de riesgo, sean los que quizás deban seguir cumpliendo mucho más fuerte con ese aislamiento. Lo cierto es que por ahora la cuestión, al estar controlada, me parece que hace que
esto siga siendo con una rigidez y una obligatoriedad importante. Olvidémonos de que los chicos la semana que viene van a volver a la escuela, eso también está absolutamente claro, no porque sean un factor de riesgo, sino porque los chicos tienen esa posibilidad, como ya lo han planteado los referentes de salud, de ser asintomáticos, de quizás no verse afectados por el virus, pero sí propagarlo de una manera muy rápida y poder generar contagio en sectores mucho más vulnerables. Entonces, digo, ahí esas cuestiones sí habrá que ir atendiéndolas con el tiempo, pero me parece que en las cuestiones vinculadas a unas actividades específicas, seguramente el 26 ya empecemos a ver algún cambio en esto de ir flexibilizando un poco la cuestión económica. Dieguito, bueno, y ahí estamos también con la gente de FMC, me dice el director, dice, hay alguien que habla más que vos, dice, me dice Marilina, por Marilina. Contame un poquitito sobre lo que es el antiguo, como es el Enarcón ahora, pero sería el antiguo Confer, como decíamos, que hay uno, nosotros tenemos dos, uno en Santa Fe, el otro en Rosario. Contanos la buena noticia para nosotros, es decir, porque conocemos quién va a estar a cargo. Sí, bueno, ya se están normalizando los distintos organismos del Estado, obviamente con sus referencias locales. Sabemos que Marcelo Viola va a ser el titular del ENACON en Santa Fe. Estuvo mucho tiempo a cargo de la delegación del PAMI en el centro norte de la provincia, alguien que ha dado muestras de capacidad, de dominidad en los lugares en los cuales le ha tocado estar. Bueno, obviamente llega con una función y una responsabilidad muy grande, que es la de velar obviamente por el cumplimiento de las normativas vigentes, de lo que queda de algunas normativas vigentes, porque recordemos que la gestión anterior de Mauricio Macri rápidamente una de las cosas que se encargó de destruir, y no por una cuestión casual, sino justamente atendiendo intereses de las grandes corporaciones de los medios, fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, bueno, si bien algunos artículos todavía están rigiendo, hay que velar por ese cumplimiento, hay que velar obviamente por las normativas que ya venían establecidas, así que obviamente que esta situación de la pandemia, esta situación de la imposibilidad de uno poder movilizarse con normalidad, hace que todavía no podamos tener el contacto correspondiente como para poder ver de qué manera el ENACON va a llevar adelante su tarea en Santa Fe, cuáles son obviamente los planteos que van a llegar desde el ámbito nacional, pero nos parece importante porque ya es un nombre, es una persona en concreto con el cual uno va a tener la posibilidad de empezar a charlar, de empezar a diagramar obviamente cuál es el objetivo en cuanto a lo que es el control, funcionamiento y sobre todo asistencia para los medios de comunicación en nuestro país, pensando en ese sueño y en ese viejo deseo que tenemos muchos de hace muchos años, que es tener una comunicación mucho más plural, una comunicación mucho más abierta, que muchísimos sectores de la comunidad y de la sociedad puedan acceder a una herramienta y que no sea simplemente algo librado de las necesidades del mercado. Diego, bueno, ustedes ya en Radio Nacional ya se está trabajando mucho con la parte cultural, es decir, y te hago la pregunta porque como estamos aquí con el director de radio, como era de Impacto FM en Selva, y ahí se van enganchando otros directores de radio, es decir, ¿cómo lo están articulando? Porque porque ustedes ya están trabajando en base a lo que dijo el presidente de la Nación, dentro de lo que es la emisora. Sí, hoy, hay todo un proceso de reorganización. Recordemos que las autoridades asumieron hace muy poco, Rosario Lufrano, obviamente lo que tiene que ver con el resto de las personas, Paul Lezica, que es el director de Radio Nacional. Ahí obviamente hay una impronta que va a venir mucho más por lo cultural, mucho más por lo educativo. Hoy, hay que decirlo, la radio, por lo menos en Santa Fe, está trabajando en el marco de la emergencia, también con personal reducido. Tenemos muchos compañeros que son factor de riesgo, compañeros que hoy no están yendo, y el 80% de la programación son los contenidos educativos, que son los mismos que ustedes pueden apreciar que están saliendo en la televisión pública. Es decir, nosotros estamos más limitados hoy en cuanto al tema de lo que tiene que ver con la programación local o la programación hacia el interior de la provincia, y obviamente estamos esperando porque nosotros hemos tenido una dirección transitoria en los últimos 2 años, que se designa un nuevo director, y obviamente que en el marco de quien llegue como director o directora de la emisora sea el que le busque dar una nueva impronta a Radio Nacional Santa Fe, pero el objetivo sigue siendo, me parece, por lo menos en la mirada que tenemos los trabajadores, de
que la radio del pueblo tiene que estar al servicio del pueblo. Nosotros entendemos que es, como se ha caracterizado, es la radio pública, tiene que ser la radio primero por su capacidad de alcance, por su capacidad de llegada a lugares donde el comercio y el dinero no llegan, esta posibilidad de ser la voz y la representación de muchos sectores de la sociedad que quizás en otros lugares no lo tienen. Entonces, me parece que volver a un esquema de lo que fue la radio hace 5 o 6 años atrás, de participación masiva, de organizaciones, de que vecinos y vecinas puedan tener la posibilidad de llevar adelante el desarrollo de contenidos, debe pasar mucho por ahí, y claramente también en esto de que Radio Nacional tiene que volver a ser una radio federal hacia el interior de la provincia de Santa Fe, no en la posibilidad de que solamente nos pueda escuchar un vecino en un campo en Villa Minetti, o que nos puedan escuchar en Los Amores o en Rufino, sino que la radio vuelva a tener ese vínculo, ese contacto con comunicadores, con trabajadores vinculados a los distintos medios, para poder generar un espacio mucho más federal en esto de no sirve de nada que nosotros desde Santa Fe le contemos a la gente de otros lugares lo que pasa en Sunchales, en Rafaela, en Tacuraré, sino que podamos tener compañeros de esos lugares que sean los que nos cuenten el día a día de la realidad, de lo que se trabaja, de lo que se vive, y con la impronta y la idiosincrasia con la cual uno trabaja las cuestiones comunicacionales en cada uno de los territorios. Dieguito, te agradezco esta comunicación y ya te comprometemos los viernes, ir charlando, ir anticipando un poquitito de las cosas que pasan, y también de tener este mimo, porque también para nosotros que vos estés acá es un mimo lindo al alma de saber, de interiorizarse y de poder llegar también, porque esto como yo te dije anteriormente, la amistad nuestra comienza en un momento en donde empezábamos a querer legalizarnos, y tanto vos como Juan Sassoni, bueno, trabajaron mucho para que no solamente nosotros, sino que muchas de las radios tuviéramos nuestra licencia. Así que por eso mismo, siempre agradecido, pero dejando esto de lado, decir el por qué no encontrarnos por lo menos a la mañana un ratito. Sí, claramente. Y antes de despedirnos, para que no quede en el tintero, también decir sobre una de las cuestiones que ustedes le preguntaban a la Secretaria de Desarrollo Social, el tema del dengue en la provincia de Santa Fe. Ayer, después de un par de semanas, la provincia hizo una actualización importante de los casos de dengue, 1.580 en toda la provincia de Santa Fe. Es un trabajo importante el que tienen que entender los vecinos, de tomar los recaudos correspondientes, lo que tiene que ver con el descargado, lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo en cada municipio, en cada ciudad, con el tema de fumigación, tratar de llevar obviamente el orden necesario, y obviamente tener en cuenta que el departamento Castellanos es el segundo departamento de la provincia con mayor cantidad de casos, después del departamento General Obligado, y en la antesala de lo que es el departamento Rosario. Me parece que es importante porque el tema de la pandemia es como que se ha llevado la atracción, es como que es el número central en esta película, pero lo cierto es que es preocupante la cantidad de casos de dengue que estamos teniendo en toda la geografía santafesina, a pesar de que ha bajado la temperatura, a pesar de que el clima ya está empezando a mostrarse mucho más otoñal, mucho más cercano al invierno. Lo cierto es que increíblemente todavía el mosquito, el vector, sigue mostrando resistencia, y lamentablemente han crecido fuertemente los casos en los últimos días. Así que también a tener cuidado con eso, a no descuidarse, y que sea también una tarea no solo de lo que lleva adelante el municipio, sino los vecinos entender la importancia de llevar adelante o hacer caso a las recomendaciones que se van haciendo desde los municipios y también desde las distintas áreas sanitarias, para evitar complicaciones, sobre todo en este momento donde el tema del coronavirus también está ocupando la mayor atención, pero tratar de no generar mayor complicaciones y obviamente prevenirse de una enfermedad que también la tenemos muy cerca, lamentablemente, como es hoy el dengue en la provincia de Santa Fe. Recordame a qué hora estás en Radio Nacional, de hora a hora, y cómo te podemos escuchar. Y ahora estamos haciendo un turno reducido, pero el programa nuestro, a partir, obviamente, por ahora, por estos meses que dure la cuestión educativa, de 18 a 20. Estamos en AM 540, Radio Nacional Santa Fe, LRA 14, como la conocen algunos, con Roberto Boyán, que es el conductor. Nosotros nos encargamos de hacer de partener de segunda línea, el resto de los compañeros, algunos con algún informe grabado, otros saliendo por teléfono desde su casa, pero bueno, desde ahí tratando de llegar a toda la provincia de Santa Fe, y obviamente tratar de aportar una mirada local de lo que está pasando en nuestra provincia todos los días. Gracias, Dieguito. Diego Meloni, señoras y señores, con nosotros aquí en la radio. Pasos de la historia que marcan el pasado, el presente y el futuro. Hechos y personajes en las voces de los protagonistas. Ingenio FM presenta entrevistas. No repasamos noticias, las escuchamos.